Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a nuestra querida asociación. En esta reunión académica vamos a tratar la protección a representante gremial de hecho mediante la ley 23.592 y le vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor David Duarte, que es doctor en Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, diploma de estudios avanzados del doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales, es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en carrera de grado, posgrado y doctorado intensivo. Doctor. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, la oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este caso Varela contra Disco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso presenta varias cuestiones interesantes, algunas que tienen que ver con las intrigas palaciegas, otras que tienen que ver con lo jurídico, y que creo, bueno, con tres expositores vamos a tratar de ver varias cosas. En principio, la Corte resuelve el caso por arbitrariedad, porque podría haber entrado por cuestión federal, que tiene que ver con la interpretación de la 23.592, que es una norma federal, lo había dicho la Corte en varias oportunidades. Específicamente empezó a decirlo en casos de competencia, donde situaba como norma federal a la 23.592 por dos cuestiones. Una diciendo que era una reglamentación directa del artículo 16 de la Constitución Nacional, y por otro lado que interesaba a toda la comunidad, o sea que la aplicación de la 23.592 no era solamente una cuestión vinculada a los intereses de las partes, sino que también trascendía a las partes y involucraba a toda la comunidad. Esto lo digo porque después del caso Benítez contra Plataforma Cero, la Corte se expuso lo que ya dice la Constitución, es decir, no es función de la Corte interpretar normas de derecho común. Por otro lado, la Corte ha dicho que la ley 23.551, la ley de asociaciones profesionales, es una ley de derecho común. Por lo tanto, aquí aparece algo raro, digamos, por parte de la Corte, que es interpretar el artículo 47 de la 23.551, con lo cual no es una función propia de la Corte, y esto está bastante bien explicado en el caso Benítez contra Plataforma Cero, que deja sin efecto el fallo Rodríguez con compañía embotelladora, precisamente porque la Corte ahí había cometido el error de interpretar una norma de derecho común. Entonces, a partir de esto es algo raro, ¿no? Pero creo que es interesante meterse en ese tema. Por otro lado, la otra cuestión que aparece es que la Corte, en un considerando, empieza a reprocharle al Tribunal Superior de la provincia varias cuestiones que están vinculadas con que en el caso no se había tenido en cuenta que esta persona tenía una actividad sindical, una participación sindical bastante extendida, porque había hecho peticiones para poder convocar a elecciones de delegados en un ámbito donde esto no sucedía. Similar al caso Villalba, de la provincia de Buenos Aires, que es un pronunciamiento que sale una semana después del caso Álvarez con Cencosud, y que tiene aristas particulares y especiales muy parecidas a esta. Sin embargo, en el caso Villalba, la Corte de la provincia de Buenos Aires no solamente habló de opinión gremial, sino también de motivos gremiales del artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual motivos gremiales es un poquito más amplio que opinión gremial. En este caso, sobre este tema, la Corte dice opinión gremial que debe asociarse a la libertad de expresión, es decir, no solamente el derecho fundamental de la libertad sindical, que significa la opinión gremial como una de las manifestaciones de la libertad sindical, sino también la libertad de expresión, que es un derecho más amplio y que la Corte lo introduce como manifestación. Creo que, y esto no lo dice la Corte, lo debió haber dicho, es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lagos del Campo,
precisamente un caso muy similar a este, que tiene connotaciones parecidas a las de Álvarez con Cencosud en cuanto al desarrollo de derecho al trabajo, la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no había hecho la Corte, por lo menos hasta el año pasado, cuando sale el Lago del Campo, y por lo tanto esto me parece trascendente por parte de la Corte de asociar la libertad sindical con la libertad de expresión. Pero por otro lado hay otra cuestión que sí me parece singular o particular, cuando habla que, y pone en igual rango el artículo 47 de la 23.551 como el artículo primero de la 23.592. Y en este sentido agrega que no toda actividad sindical, sino que debe ser un ejercicio regular. Entonces ahí a mí me llamó la atención porque esto aparecía como novedoso. Digo, está bien, la norma del artículo 26 dice ejercicio regular. Y digo, ¿estará pensando acá los que firmaron este voto donde interviene Hayton, Maqueda y Rosenkrantz en querer introducir un requisito para acreditar el tema de la discriminación? Y después me quedé pensando que cuando el artículo 47 habla de ejercicio regular de un derecho, no deja librado a los jueces interpretar qué es un ejercicio regular. Como en algún momento, en algún fallo, se hablaba de actividad sindical relevante, o como decía la Sala Segunda con los votos de Pirolo y de Massa, que la opinión gremial debía ser quien ejercía una representación. Entonces, todas estas limitaciones o formas limitativas de interpretar la norma, lo que hace es cerrar la posibilidad del desarrollo del derecho. Y esto me parece que no es lo que se busca cuando se convoca a una forma de aplicación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y obviamente el intérprete tiene en ese sentido buscar la norma que mejor proteja y dar una interpretación y alcance que mejor tutele. Y en este sentido me parece que ahí le faltó a la Corte agregar que hablar de ejercicio regular de los derechos en la 23.551 no es algo que quede librado a la interpretación judicial, sino que la propia ley 23.551 empieza diciendo en el artículo 4 cuáles son los derechos colectivos que tienen los trabajadores individualmente considerados. Acá no estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de los trabajadores. Entonces allí, trabajadores afiliados o no afiliados, y si son afiliados no importa que esté en un sindicato simplemente inscripto o con personalidad gremial. Los trabajadores, derecho a peticionar al empleador, derecho a formar sindicatos, derecho a exigir y reclamar a las autoridades. Entonces esos derechos del artículo 4, cuando el artículo 47 dice quiénes son los sujetos y habla los trabajadores, no está hablando de trabajadores afiliados a un sindicato con personalidad gremial, está hablando de los trabajadores. Ahí creo que hay que asociar esto. Por otro lado, hay que asociar también los artículos primero, segundo y tercero, junto con el quinto, y entender también que esos derechos que surgen allí, que es remover obstáculos que impidan el normal desarrollo del interés colectivo, y a su vez, respecto a los sindicatos simplemente inscritos, lo que está enumerado en el artículo 23 de la ley. Por otro lado, los sindicatos con personalidad gremial, artículo 31. Ni hablar de aquellos que tienen una función de representación, que ahí ya tienen regulación expresa, artículo 41, artículo de 41 al 46, y quien después tiene la tutela, donde ya el 48, 49, expresamente Por lo tanto, cuando uno dice ejercicio regular, es lo que prevé la 23.551 en toda esta normativa. Pero a esto, a su vez, hay que sumarle lo que dice el convenio 87, 98, 135 de la OIT, más las normas incorporadas en el 75, inciso 22, que tienen rango constitucional y que están referidas exclusivamente a todo lo que se deriva de la libertad sindical como principio de derechos humanos. Y esto me parece
que cuando la Corte allí habla de ejercicio regular hay que entender todo este panorama y no quedarse solamente con que, bueno, esto es regular, entonces, ¿qué tipos de actividades puede hacer? Bueno, todo lo que dice la ley. Y específicamente en el caso del artículo 4, este trabajador realizaba todas esas actividades, sea por prueba documental, donde está la petición para convocar a delegados, las declaraciones de los testigos y una comunicación del Ministerio de Trabajo que decía que se había hecho o se había formulado esta petición. Por lo tanto, toda la prueba indicaba. Lo que no se entiende es por qué la Corte repite en un solo párrafo 5 veces la palabra verosimilitud. A ver, si están todas estas pruebas, ¿estamos hablando de carga dinámica de la prueba porque hay una dificultad? Pareciera que no. Si uno lee el fallo, cuáles son las conclusiones de los 3 votos, más las conclusiones que tiene Rosenkrantz, que vota concurrentemente, pero por separado, yo veo que está aprobado. O sea, al contrario, le imputan arbitrariedad al pronunciamiento porque no tienen en cuenta toda la prueba que le señala la Corte. Con lo cual, me parece que acá carga dinámica de la prueba, innecesariamente. Pero le pone carga dinámica de la prueba y repite verosimilitud, como si fuera el gran requisito. Y en definitiva, basta los indicios para tener el elemento para decir es o no aplicable. Por otro lado, esto de poner en el mismo estándar el 47 con el artículo primero de la 23.592 rompe también un criterio que venía de la Cámara, que lo había instalado Eduardo Álvarez, cuando en su momento decía que el artículo 47 no podía tener mayor tutela que los artículos 48 y 52 de la ley respecto de quienes pertenecían a un sindicato cooperación gremial, porque esto sería romper la lógica del modelo de unicidad promocionada de la 23.551. Sin embargo, el artículo 47 es un artículo que hay que leerlo en el contexto de la norma y relacionarlo con los artículos primero al quinto, porque el 47, cuando habla de los sujetos, habla de los trabajadores, vuelvo a reiterar esto, de los trabajadores y las entidades sindicales, y no dice COP o sin personería, esto no lo dice. Por lo tanto, la tutela es bastante amplia. Y dice cesar el acto, y esto sí lo repite, lo rescata Rosenkrantz, que es la misma redacción en cuanto a cesar el acto, o el mismo efecto jurídico que tiene el 47 con el artículo primero de la 23.592. Por lo tanto, aquí coinciden 4 jueces en entender que se mantiene la doctrina de Álvarez con Cencosud, por lo menos en este sentido de declarar nulo el despido discriminatorio. Pero acá aparece el otro problema, que advierto que tanto los 3 votos que mencioné al principio, con el de Rosenkrantz en el considerando 15, rescatan la idea de la libertad de contratar. Yo respecto de esto he escrito bastante, insisto mucho en esto, y con esto voy a concluir, no sé cuánto tengo. Tienes 5 minutos. Buenísimo. ¿Qué es lo siguiente? Aquí dice, en 2 párrafos, ¿no? Es decir, esto de la libertad de contratar, como que lleva implícita la de descontratar. Y la verdad es que esto no sé de dónde lo sacan. Yo sé que hay autores que hablan de esto y rescatan a Herrera. Herrera escribe en el Tratado de Vázquez Vialar sobre esto. Rodríguez Mancini escribió muchísimo sobre esto. Pero hay algo que me parece que lo señala, Álvarez con Cencosud lo señala, pero claramente. ¿Cuál era la defensa que se hizo en Álvarez con Cencosud para rechazar la reinstalación del trabajador? Libertad de contratar, ejercer toda industria lícita y derecho de propiedad. Es decir, como dice Rodríguez Mancini, los derechos económicos de la empresa. Esto lo dice en un libro que se llama Derechos Fundamentales, de Editorial Astrea, del año 2004.
Es decir, lo estrena ese libro y la Corte estrena otras cosas. Pero después escribe en otros libros que salen varios autores sobre fuentes del derecho del trabajo y donde Rodríguez Mancini reitera este tema, nuevamente derechos económicos, donde dice, bueno, acá hay colisión entre derechos y hay que modularlos. Esto de la modulación viene de España, si los españoles suelen hablar de modulación de derechos constitucionales. Pero acá no está el tema. Una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son los derechos constitucionales. Y en esto me parece que tomar lo de España sin hacer esta advertencia, tenemos un problema. Pero vamos a la Constitución nuestra. Históricamente, mejor dicho, lamentablemente no tenemos un cuerpo jurídico que haya sido elaborado por una sola constituyente. Es decir, tenemos una constituyente del siglo XIX que redacta una constitución con un pensamiento y una ideología del siglo XIX y los avatares políticos tenemos año 49, una constitución social con una lógica social que es arrebatada por un golpe militar y que se vuelve, después de convocar al constituyente con un partido político proscripto, y se injerta, porque es eso, es un injerto, en una lógica de pensamiento liberal, cláusulas sociales, artículo 14 bis. Y aquí es donde tenemos el primer problema de interpretación constitucional. El segundo, que ya es un avance, por lo menos en los derechos de los ciudadanos, y ya vamos a los derechos de las personas, porque decir ciudadanos ya es una categoría conceptual, decir personas es algo que está más vinculado con los derechos humanos, es la reforma del año 94, en esa misma lógica de una constitución que nació de pensamiento liberal del siglo XIX. Con lo cual, para cualquier intérprete constitucional, tiene que darle cierto dinamismo. Dinamismo que tuvo la Corte al interpretar, en su momento, los casos Siricot, que después, en Álvarez con Cencosud, se los toma, donde dice, bueno, la interpretación tiene que ser dinámica y tiene que ser interpretada en el momento que va a ser aplicada. Por lo tanto, ahí también tenemos que analizar la Constitución, no solamente desde la óptica del Estado social de derecho, y esto es una evolución que llega hasta el año 57, y la incorporación de los tratados de derechos humanos, que tiene otra lógica, otros principios, y que es la evolución del derecho constitucional que Argentina arriba en el año 94. Pero la Corte de Argentina tarda 10 años en asimilar esos derechos fundamentales, porque recién a partir del año 2004 es que estos derechos se incorporan. Ahora, a partir de ahí, la lectura que tenemos que hacer es con todo el cuerpo jurídico normativo. No nos podemos quedar en el análisis, primero, de el derecho del trabajo comparándolo o trayendo normas del Código Civil. Este es un gran problema. Por otro lado, no podemos ignorar la evolución constitucional en este sentido. Después podemos debatir y discutir otras cosas. Pero, yendo a esta cuestión, quiero señalar, y con esto voy a terminar porque se me acabó el tiempo, lo siguiente. Fíjense que el artículo 14 tiene claramente, dice, los derechos aquí enunciados son conforme a las normas que reglamentan su ejercicio. Es decir, le da al legislador la facultad de reglamentar esos derechos constitucionales. Pero, como recordó el fallo Bisotti, el contenido de los derechos lo da la Constitución, no el legislador o las partes. Es decir, ¿trajo algo nuevo? No, no trajo algo nuevo. Es lo que dice la Constitución, artículo 28. Los legisladores no se pueden apartar del contenido constitucional de los derechos. Por lo tanto, a la hora de reglamentar esos derechos, tiene que tener en cuenta estos principios. Ahí ya tenemos una cuestión. Después podemos entrar a la libertad de contratar. ¿Dónde está? Yo esto lo pregunto siempre en los cursos, pero lo pregunto para jugar. No voy a hacer ese juego. ¿Dónde está la libertad de contratar regulada en la Constitución Nacional? La mayoría contesta en el 14. No, no está en el 14. ¿Dónde está entonces? Porque no hay ninguna norma que dice libertad de contratar. Bueno, se desprende del 19. Las acciones privadas de los hombres. Con lo cual uno puede decir, bueno, perfecto, acá está la libertad de contratar. Pero hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Y esto lo dice la Corte en un pronunciamiento de 1907 que tenía que ver con la contaminación del riachuelo, no es el caso Mendoza, porque eso vino 100 años después,
En ese caso se había clausurado un local, se plantea la inconstitucionalidad de la norma municipal que, obviamente, que hacía una cutiembre que contaminaba el riachuelo, porque tiraba todos sus desechos, y le aplican ahí el poder de policía del Estado, y en esa lógica le clausuran el negocio. Entonces, la empresa dice, esto violenta la libertad de contratar, ejercer toda industria lícita y el derecho de propiedad. ¿Qué le dice la Corte? Mire, ejercer toda industria lícita, la licitud no es conforme a lo que el empresario se le ocurra. La licitud está dentro del ordenamiento jurídico. Y la libertad de contratar, analizada en el contexto del artículo 19, fíjense que yo todavía no salí del siglo XIX, la libertad de contratar del artículo 19 tiene dos límites, pero no son dos límites del legislador que reglamenta esos derechos, son límites de la propia Constitución, porque dice que no puede alterar el orden público y además no puede perjudicar a un tercero. Estas dos cuestiones son básicas, son elementales para tener en cuenta qué significa libertad de contratar. Pero el constituyente del 57, cuando incorpora el 14 bis, dice algo diferente a lo que dice el 14. Así como el 14 decía, los derechos aquí enunciados son conformes a las normas que reglamentan su ejercicio, el 14 bis tiene un párrafo que dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Utiliza un verbo imperativo, gozará. Garantizándole al trabajador, no dice garantizándole al trabajador y al empleador, como sería la interpretación que hace Rodríguez Mancini diciendo, no, debemos ver la... No, acá en la regulación dice garantizándole al trabajador condiciones dignas, equitativas, no dice dentro del orden público, respetar, no puede perjudicar los intereses de la empresa, no, y cuando dice salario justo no dice según la productividad de la empresa, no pone esos límites. Y en esta lógica es, primera pregunta, si el constituyente del 57 hubiese querido mantener la enumeración de derechos, incorporar los derechos sociales, ¿para qué pone ese párrafo? Para eso hubiese terminado en el 14 y a continuación hubiese dicho condiciones dignas, para el caso del contrato de trabajo, condiciones dignas de salario justo, salario... No, hace un corte y le dice al legislador, guarda, no es solamente conforme las normas que reglamentan su ejercicio, sino que la forma de reglamentarlo tiene que ser tutelando al trabajador. Por eso el fallo Bisotti dice que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. ¿Por qué lo dice? Porque está interpretando el 14 bis. Entonces, uno no puede apartarse de estos conceptos. Y entiendo que para el empresariado argentino esto puede ser un impacto muy fuerte, que le vengan a decir, señor, usted no puede despedir. En realidad lo que le está diciendo la Corte, usted no puede discriminar. Y, primer cuestión. La segunda cuestión, y respecto a el fallo de Luca y Figueroa contra Loma Negra, la Corte responde claramente. El caso de Luca es una inconstitucionalidad vinculada no con la estabilidad, sino con que condenaba a pagar salarios desde la ruptura hasta la jubilación, y la Corte ahí dice, esto violenta el derecho de propiedad porque le está pagando un salario por un trabajo que no se ejecuta. Por eso declara la inconstitucionalidad del Estatuto del Trabajo Bancario, no porque establece la estabilidad. Y en esto hay un artículo maravilloso, son 3 artículos en realidad, de Justo López. Si el Justo López, uno de esos artículos, el título es, no es inconstitucional la estabilidad absoluta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Juan Manuel Lorenzo. Él es abogado y especialista en Derecho del Trabajo, egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, es profesor adscripto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es coordinador de numerosas jornadas y congresos de Derecho del Trabajo y es publicista en Derecho del Trabajo. Doctor. Como si algo de todo eso importara, ¿no? A ver, me la dejaron difícil porque después del doctor Duarte todo es complicado. Pero vamos a tratar de salir decorosamente. Aparte, tengo una válvula de escape que está a mi izquierda. Pero para no esquivar el vizcachazo. A ver, yo por mi parte tengo una visión ciertamente diferenciada, aunque coincido en buenos aspectos, sobre todo en cuestiones conceptuales.
a mi modo de ver, y puedo pecar de la ingenuidad de la juventud, el caso en sí no creo que traiga fácticamente novedades, o sea, algo muy atractivo como para estar diciendo la Corte ahora nos sorprendió con algo nuevo. A mi modo de ver, creo que la Corte volvió a retratar algo que viene diciendo, aunque ha versado en algunos argumentos. Ha retratado, reeditado lo que viene diciendo, no ha cambiado su doctrina o su forma de resolver este tipo de situaciones. De vuelta, insisto, a mi modo de ver, creo que la Corte ha querido tímidamente decir algo que insinuó, pero no terminó de decir, o ha callado algunas cosas que solo ella sabe por qué no ha dicho. Me paro en esto, o sostengo esta situación, en la ausencia de voto de Lorenzetti, que me parece curiosa, aunque haya ido por la minoría conforme se termina resolviendo, pero que en otros casos lo ha explicitado, en este caso no. Y la nueva posición, si se quiere, acompañando a la mayoría, de la doctora Jaidón de Nolasco, sin explicitar su voto que justificaría este cambio de posicionamiento en cuanto al fondo de la cuestión. Y digo al fondo de la cuestión porque no me quiero meter en los hechos, justamente porque la Corte, como bien dice el doctor Duarte, hace un desarrollo de todo el acervo probatorio que tenía, sin dejar de decir muchas veces que hay verosimilitud, que esto es verosímil, que verosímilmente, y ahí es donde encuentro un poco de crujido en la justificación del fallo. A ver, esto no es una reedición ni una sobrevaloración de lo que la Corte ha dicho, pero no luce muy coherente desde el punto de vista de sustento de un pronunciamiento hacer una enunciación tan taxativa, porque es muy profunda, de todo el acervo probatorio con que se cuenta para justificar la existencia de la conducta sindical sostenida, para luego hacer un adentramiento también fuerte de la verosimilitud. Es decir, está convencida la Corte de lo que tiene probado y acreditado constituyen los hechos fácticos que le dan plataforma para volver a pronunciarse, sin remitirse a Stafforini, a Álvarez, a lo que ya ha dicho, o por el contrario tiene presunciones que necesita entonces sostener a través de nuevos argumentos. Ese es el punto que yo le veo donde no me termina de convencer de qué ha querido decir. Insisto, si lo que ha querido es manifestar o ratificar su posición pacífica hasta ahora, valía con remitirse. Sin embargo, no se va a remitir, sino que hace estas insinuaciones. Claro, el problema es cuando entramos a sostener o admitir que la Corte termina en igual solución que lo que viene sosteniendo, pero a la luz de que existe verosimilitud, y hace un ruidito que nos viene a sonar así como de fondo, de vuelta parravera, y esa carga dinámica, y las pruebas que van y que vienen, y la conducta probatoria de uno y de otro, porque entramos en la teoría o en la hipótesis de la insinuación de actos lesivos. ¿Sí? Quien verosímilmente acredita o denuncia la existencia de estos actos. Yo guardo una posición, no quiero diferenciar del doctor Duarte en este punto. Yo creo que le asiste derecho en cuanto a la interpretación que hace del 19, en cuanto al derecho o a la libertad individual de los sujetos a contratar. No quiero decir con esto que tiene alguien un derecho a, si la disrupción lingüística lo permite, a descontratar, pero tampoco me pongo colorado a sostener que quien celebra un contrato tiene derecho a extinguirlo. Porque, vaya de cuento, la extinción de un contrato de trabajo, llámese, y pongámosle nombre y apellido, renuncia o despido, depende de quién sea el sujeto que la ejecute, no es más que la extinción de un contrato. Y la Corte eso no lo daña, ni lo tacha. De hecho, lo ha dicho Lorenzetti bastante. El punto está cuando esta acción de extinguir un contrato tiene subyacente un acto discriminatorio. Ahora bien, comparto y celebro que la Corte sancione este tipo de actitudes. Nadie las admite, nadie las quiere, estamos todos de acuerdo los presentes que no hay espacio para eso en nuestro ordenamiento. El problema es el modo o la solución que se le da al caso. Voy a ser extremista. Todos estamos también de acuerdo en que las normas especiales rigen la materia por sobre las normas generales. Todos estamos de acuerdo, y creo que nadie va a decir un pero, en que la norma posterior se va a implantar o va a derogar a la norma anterior. El problema es cuando tomamos articulados sueltos para justificar una preconcepción, si se quiere, y fundamentar nuestra posición. ¿A qué voy? La Corte no es que echa mano, ni en este fallo, ni en Álvarez con Cencosud, ni en Stafforini, a las soluciones que orgánicamente la ley de contrato de trabajo le da.
¿sí? Yo no me acuerdo mal, el 17 y el 81 de la LST tratan la discriminación y concretamente, no elípticamente, ni en una frase sola, ni en una frase perdida, concretamente tratan el acto discriminatorio. Sin embargo, la solución que le da la ley no es la sanción de nulidad, sino un régimen indemnizatorio. Lo mismo, y para otro caso, muy conocido por nosotros, que es Bisotti, ha vuelto a decir la Corte: el sistema que se implanta en la Argentina para resolver estas cuestiones es el tarifario, y no es inconstitucional el régimen de la tarifa. Es decir, que la Corte avala, o sostiene, también pacíficamente, que este tipo de lesiones subjetivas e individuales encuentran solución jurídica desde el punto de vista de la indemnización. Ahora, y con esto cierro porque si no me van a matar, yo encuentro en esto, en este pronunciamiento en Varela, esta suerte de incomodidad de la Corte, de no terminar de decir algo a lo cual todos podemos salir a interpretar por qué no se tiró de lleno a decirlo, o por qué cayó algunas cuestiones que no ha pronunciado. Pero insisto en el punto de, es difícil de tener que explicar cuando la exégesis académica, o que todos podemos entender, choca con el realismo del contrato de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Es complicado de sostener fácticamente, y no lo digo académicamente, la solución contra natura de darle supervivencia a la vocación, aunque sea unilateral e injustificada de uno, de no continuar con la vigencia de un contrato. Es casi forzar una situación fáctica. Ahora, el problema de ese forzamiento, que para colmo se da, una vez más, en forma silenciosa, porque no se especifica tampoco, ni se precisan circunstancias determinantes, esto de, bueno, es una reincorporación sine die. No tenemos, no digo que hay que poner un límite temporal, pero tampoco dicen circunstanciadamente. Entonces, bueno, ahí me pongo un poco en defensor de la ley de asociaciones sindicales, digo, a ver, ¿cómo queda entonces esta situación ante el despido discriminatorio también del delegado, si quiere, orgánico o a la luz de la ley de asociaciones sindicales? La solución como que me parece dispar para uno y otro caso, siendo los dos casos meritosos, que ameriten una tutela especial y contundente. Ahora, hay un punto también que es medio difícil de sostener. ¿Cómo hacemos para que este contrato, como nos enseñaron a todos los antiguos, ¿no?, bilateral, oneroso, de trato sucesivo, sinalagmático y bla, 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 continúe en pie cuando uno ya no tiene vocación de continuarlo? ¿Qué quedó entonces de la vida del despido ad nutum? Pregunto, y no tengo respuestas para esto, porque si el despido ad nutum es válido, como está planteado en la ley, si yo mal no me equivoco, lo permite, sin expresión de causa. Sin expresión de causa. Ahora, parecería que este principio de fuente legal cede ante la interpretación judicial de que podría subyacer en ese silencio de la motivación o causalidad del acto rescisorio ante la mera invocación de una conducta discriminatoria, siempre y cuando ésta tenga algún grado de verosimilitud que justifique activar la carga probatoria dinámica o inversa, en este caso, de contrarrestar el hipotético estado de discriminación subyacente en ese silencio. Hago esta aclaración para que no se entienda sobre el caso concreto de Varela. No estoy diciendo que en Varela no existió una discriminación. La Corte, creo que en ese sentido es determinante, no deja margen a dudar si existió o no existió. Lo que creo que entran ahí en dudas, o esa grieta que pequeño se abre ahí, es el de, ¿tengo probado el acto discriminatorio o no? Con esto, ese énfasis en la verosimilitud. Y segundo, vuelvo a resaltar, el modo en que se termina resolviendo. A mí me parece que cuando a todos nos hace largo y difícil de explicar en los hechos cómo jurídicamente algo es sostenido o sólido, es donde debiéramos, o yo por lo menos me convoco a hacer un pequeño llamado a la abstracción y a la remeditación, si se quiere, de ¿estamos en la línea correcta desde el punto de vista académico? Yo creo que sí. Ahora, el problema de esto es que esto se trata o tiene aplicaciones directas en la vida diaria, en la realidad, en la vida del contrato. Y no puedo perder de vista que nuestra materia tiene un factor muy predominante en la primacía de la realidad. Y es difícil congeniar o hacer sobrevivir la vocación de dos por mantener un contrato individual vigente cuando uno ha manifestado de forma terminante, de hecho ha impulsado un despido, de extinguirlo. Insisto, no estoy con esto sosteniendo la existencia o no, la vigencia o no, de la discriminación en el marco de un despido. Lo que no estoy de acuerdo es en el modo en que se le da solución al caso. Allá hace tiempo la Corte
atisbó alguna solución, o antes la misma Cámara solía decir, bueno, reincorpórese o, y da buena opción, resarcitoria también, pecuniaria. Podemos estar de acuerdo si era gravosa, si era elevada, si era excesiva, pero da buena vía de escape. No compelía a convivir a quien ya ha manifestado no tener vocación de convivir. Creo que eso es en los hechos peligroso cuando no lesivo de algunas otras garantías, también del reglamento constitucional, al amparo de la propia ley de asociaciones sindicales, que tampoco guarda silencio como norma específica respecto al acto discriminatorio, ¿no? Aunque es verdad que no lo hace puntualmente en los aspectos individuales del trabajador, sino de las conductas, de las prácticas desleales allá por el 53. Entonces, con esto cierro para que no te me ofendas, a mi modo de ver, Varela no trae hechos nuevos para resolver. Bien pudo haberse remitido a la Corte, creo, a sus precedentes, y acá no estaríamos hoy charlando. Sí me hace un poquito de ruido cómo se ha conformado la mayoría, el silencio de quien manifiestamente había expresado sus disidencias en otros pronunciamientos, y sobre todo este plurito, esa parte como sonrojada de esa reminiscencia a la verosimilitud. Eso es lo que no me termina de cerrar. Bueno, si había esta firme convicción, si la sana crítica te llevaba, ¿por qué esta referencia tan puntual a la verosimilitud? Gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora le damos la palabra a Javier Delfino. Él es abogado especialista en Derecho del Trabajo, profesor y asesor sindical. Javier. Gracias. Bueno, además del sonido para generar un poco de molestia, me generan algunas inquietudes para responder la exposición de mis colegas en cuanto a si la Corte dice algo nuevo o por qué no nos dice, o si los votos de alguno de los integrantes de los ministros tienen relevancia en sus cambios, o si es el fallo de la Corte, ¿cuál? Es cierto que la Corte, como bien lo detectaba David Duarte, tenía la posibilidad de entrar por la arbitrariedad o por la cuestión federal, que se hace manifiesto en las diferencias de los votos de la mayoría por la vía de la arbitrariedad, y en la que relega el ingresar en la cuestión federal al sostener que no hay sentencia definitiva para la materia, y el voto en particular de Rosati, en el que sí ingresa en el recurso por la vía federal en la interpretación de la 23.592. Yo creo que es significativo que la Corte haya tomado un caso de discriminación sindical de un activista sin tutela específica del régimen de la 23.551 para declarar la arbitrariedad en el sentido de la interpretación y aplicación que le dio la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, confirmando el fallo de la Cámara que habían revocado la aceptación en primera instancia de la nulidad del despido en función de la 23.592. Al señalar que la Corte de Justicia de Catamarca había incurrido en arbitrariedad al circunscribir la cuestión de disidendo tan solo a la interpretación de la 23.551 y omitiendo la aplicación de la 23.592 cuando había sido invocada por el reclamante y la tutela específica del artículo 1 de esa norma, además de los presupuestos fácticos del caso de prueba directa, como bien remarcaban mis colegas. Hay prueba testimonial, bueno, además de la situación procesal en la que había incurrido la demandada en cuanto que estaba en situación de contumacia, de rebeldía en las actuaciones, pero además de estar en esa situación procesal peyorativa respecto de la prueba, la parte había probado en forma directa con declaración testimonial, con reconocimiento de documentación respecto de la presentación del petitorio de reclamaciones que habían hecho con la propia Ministerio de Trabajo, con la entidad sindical, con dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación respecto de la legitimidad y de Varela y los 150 trabajadores del establecimiento en donde no había actuación de delegados de establecimiento, de la convocatoria de elecciones de delegado. Y
el intercambio telegráfico, del cual surgía una suspensión de 2 días por un incumplimiento reprochado por el empleador. Hubo un cuestionamiento de esa medida por parte del trabajador, en tanto una de las políticas que eran cuestionadas y de los reclamos de Varela era que las suspensiones que aplicaba ese empleador se hacían efectivas también en los días de franco, de descanso, sin afectación de ese descanso. E inmediatamente luego de ese intercambio telegráfico y de la reclamación del propio Varela para llevar adelante la representación sindical y que no se adoptaran represalias, la respuesta del empleador fue un despido. Y fue del año 2005 y estamos discutiendo un fallo de 2018. Circunstancias prácticas que tan solo insinúo como para luego llevar alguna reflexión de los operadores jurídicos cuando intervenimos en procesos en los que se discute la práctica discriminatoria y la respuesta jurídica ante esas situaciones. El despido bajo una presunción o bajo un instituto jurídico que es el despido ad nutum, es decir, el despido en términos del artículo 245, y sin embargo el cuestionamiento de ese comportamiento por parte del actor invocando norma federal o en definitiva esa interpretación de la norma federal de la 23.592 como reglamentaria directa del artículo 16 que hace la Corte ya desde los 90 en la interpretación de ese contenido normativo, y del artículo 47 de la 23.551 en el que tanto protege a todo trabajador, como bien remarcaba David Duarte, sin ninguna diferenciación respecto de su estatus, como si lo hace, o de pertenencia orgánica a un sindicato específico, como podría ser la tutela prevista en el artículo 52 de la 23.551. Bueno, ¿qué nos dice entonces la Corte? Bueno, hay arbitrariedad en el pronunciamiento de un tribunal de justicia que no da adecuada protección y adecuada tutela a quien ejerce un derecho fundamental como es, en definitiva, la libertad sindical, y frente a un comportamiento presumiblemente, o casi sin ningún lugar a dudas, calificado de discriminatorio por parte del empleador con la extinción del vínculo, es decir, sujetar la existencia del contrato de trabajo a la no reclamación o al no ejercicio de la libertad sindical es un comportamiento discriminatorio. Yo no encuentro incompatibilidades de la solución que induce el fallo de la mayoría al declarar la ratificación de Álvarez, es decir, esto es en definitiva la nulidad del despido, la reincorporación, en este y en cualquier otro pronunciamiento en los que se discuta la aplicación de la 23.592, en tanto y en cuanto la 23.551, el propio artículo 52, prevé la situación de la reincorporación y el mantenimiento de un vínculo laboral a pesar de que una de las partes del contrato la extinga en forma unilateral. Esto es, el empleador, al despedir un representante sindical con tutela específica, se encuentra obligado a la reincorporación, a petición del interesado, del vínculo laboral. De modo que no encuentro incompatibilidades jurídicas para sostener, por imposición normativa, el mantenimiento de un vínculo, que no es caprichosa, sino que es en defensa de un interés superior, de un principio de derecho fundamental que es la no discriminación. Ante ello, tiene o guarda relación, además, con la adecuada protección que nos impone como imperativo el convenio 98 de la OIT para todos los trabajadores, adecuada protección para el ejercicio de la libertad sindical. Y luego en el artículo 2 determina con alguna especificación en particular cuál es la adecuada protección ante cuáles situaciones, pero el Comité de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones ha interpretado que la adecuada protección prevista en el convenio 98 de la OIT es justamente la reincorporación, tanto en cuanto ello sea posible, el establecimiento siga estando en actividad, sea posible mantener el vínculo y sea solicitado
por el acreedor, es decir, por el damnificado, por el trabajador, y no sujeto la solución o las consecuencias de la reincorporación o la posible resolución de una tarifa o una indemnización a cargo del sujeto deudor, de quien haya incurrido en el acto discriminatorio. Justamente lo que se vela es por la protección de la no discriminación y de la afectación de este derecho fundamental. Yo no encuentro crítica para el fallo respecto o necesidad que el fallo responda la situación de la compatibilidad de la solución que avisora o que promueve el pronunciamiento al declarar la arbitrariedad de este fallo y a dictar un nuevo con arreglo a este, en función de las interpretaciones que la propia Corte ha dicho en Álvarez, que queda ratificado con la posibilidad de la reincorporación, de la reinstalación en el vínculo laboral, en la existencia o ante la existencia de un comportamiento discriminatorio. El fallo de la mayoría, además, alude ante las situaciones o a las acusaciones de un acto discriminatorio a la carga del empleador de demostrar ya no solo la discriminación reprochada, sino todo acto discriminatorio respecto de ese sujeto o ese damnificado en el reclamo. Es decir, la discriminación puede darse por una discriminación directa a un sujeto que encuadra en alguna particularidad, como puede ser por su comportamiento sindical, o porque alguna política implementada, política interna de la compañía, implementada en principio de modo neutral, tenga en la aplicación un correlato discriminatorio para un colectivo de especial tutela, es decir, bueno, alguna exigencia respecto de antigüedad en el puesto de trabajo cuando no guarde relación con la función y que en ese vínculo laboral, por ejemplo, las mujeres hayan estado excluidas y de modo que indirectamente hay allí una discriminación. Lo que hay es un llamado de atención al comportamiento en las relaciones laborales y a las decisiones de los actos jurídicos, cual sea el despido o el acto que sea reprochado. No está modificando el régimen del artículo 245, en esto Rosati lo resalta hasta con énfasis en el formato de la letra, por lo menos como sale del fallo publicado en la Corte con negritas, y esto es el considerando 15 del voto de Rosati, en el que, bueno, esto es sin afectar la posibilidad de la libertad de contratación del empleador. Bueno, efectivamente, porque cuando se está en discusión una situación de discriminación, no hay, o no se está discutiendo la libertad de contratación. Lo que se está discutiendo es si ha habido o no una violación a un derecho fundamental como es la discriminación y cuáles son las consecuencias que se derivan de ello. Pero además yo creo que el fallo, el valor que tiene, es respecto al señalamiento de los criterios de interpretación de la prueba, en el sentido de la aplicación de la carga dinámica de la prueba, independientemente de la prueba directa que la propia Corte releva y destaca como clara y evidente de un comportamiento discriminatorio, o que por lo menos verosímilmente legitima el reclamo de Varela, vuelve a enfatizar la aplicación del estándar de prueba aplicable para estos casos de la 23.592. Bueno, y esto me lleva a considerar, por lo tanto, una aplicación indirecta, ¿no?, que dice el fallo, en definitiva, que es para, bueno, los otros operadores jurídicos o que nos compete, a los abogados, a los jueces, a los fiscales, digo, por la opinión que tenía la Procuración en algún momento respecto de la exigencia de la prueba en situaciones de medidas cautelares. El fallo tiene, desde mi humilde consideración, una posible entendimiento de expansión para las medidas cautelares como medio de reparación o de protección o de adecuada protección a las situaciones de discriminación, para no estar aguardando 14 años para un hecho de resolución, es decir, en el que la propia Corte está diciendo que los indicios del reclamante en función de la discriminación ante una situación, bueno, bien puede, ante una instancia provisoria como es la medida cautelar, bueno,
dar lugar a la reinstalación, a la reincorporación o al cese del comportamiento discriminatorio, para velar con mayor protección la efectiva tutela judicial de los derechos fundamentales. Esto es un mandato previsto en el considerando quinto de Bisotti, que no solo le compete a los legisladores regular y reglamentar el contenido de la Corte, de la Constitución Nacional, sino también a los judiciales, a los demás órganos cuando tocan en su instancia. Por lo tanto, allí me lleva, por lo menos, a considerar y a reflexionar en función de esa proyección, de la utilidad del fallo de Varela, bueno, ya no solo Varela, o la secuencia de los fallos en este sentido de la protección y el modo de aproximar la resolución de los conflictos que tienen que ver con la discriminación. La reinstalación y la reincorporación no es un modo contrario al sistema capital ni al sistema de libre contratación. La legislación norteamericana tiene prevista como consecuencias ante los actos de discriminación la reinstalación. El título 7, ley de antidiscriminatoria, ley federal, posibilidad de la reinstalación o el restablecimiento de las condiciones anteriores. La ley específica de asociaciones sindicales y de la actividad sindical, la National Labor Relations Act, prevé expresamente la reincorporación del trabajador afectado, trabajador todo, no solo delegado o funcionario orgánico, en el ejercicio de la libertad sindical. Por tanto, creo que el sistema jurídico general y los tratados internacionales que hizo mención David Duarte y que se desprende del propio fallo del bloque de constitucionalidad y de las interpretaciones de la OIT que cité de la Comisión de Expertos, dan cuenta de la necesidad de una adecuada protección a la libertad sindical, y esa adecuada protección coincide justamente con la prevista específicamente en la ley 23.551, aunque para un sujeto, para unos determinados sujetos en la interpretación del artículo 52, independientemente luego de la interpretación que se da en Rossi en la ampliación de, no hay necesidad, no hay posibilidad o compatibilidad jurídica de mantener tan solo tutela específica a quienes sean delegados o representantes de entidades sindicales con personería gremial. En Rossi amplía a quienes sean simplemente inscriptos, de modo que tiene una aproximación de criterio amplio, y ahora la Corte lo que está diciendo es, en aquellas situaciones en las que no se encuadre la protección o la tutela en la 23.551, guardarán luego una protección de igual intensidad, será la de la nulidad más los resarcimientos, de la 23.592, que no solo es la reincorporación y el pago de salarios caídos y el daño moral, sino también una reparación integral. Esto es el 1740 del Código Civil y Comercial. La discriminación es un daño al honor, por lo tanto debiera haber soluciones también para reparar ese otro daño en el ejercicio o en el resguardo de la discriminación sufrida por el trabajador. Con esto quería hacer esas particularidades, esas descripciones en las que entiendo la compatibilidad de lo que nos dice el fallo, lo que podemos interpretar del fallo Varela y su sentido, las posibilidades de la expansión y de su aplicación, y reflexionar o nuevamente insistir en el tiempo que transcurrió, ya no de lo que me queda para exponer, sino de Varela con la demandada, para llevar adelante una elección y una representación en el propio lugar de trabajo, más de 14 años sin que eso haya ocurrido. Nada más.